Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Odontología para Todos. Soy el conductor Luis Fernando Treviño Aguirre y el día de hoy tenemos una invitada especialista en cirugía maxilofacial. Ella es la doctora Beatriz Chacón Mireles. Bienvenida, doctora, es un gusto Muchas tenerte gracias. en el programa. Y antes que nada, pues bueno, platícanos, ¿en qué consiste tu especialidad? ¿A qué te dedicas dentro del campo de la odontología? Ok, pues bueno, pues primero que nada, saludando a todo el auditorio. Y pues nuestra especialidad, la especialidad de cirugía oral y maxilofacial es una especialidad que no es tan antigua como muchas otras, una especialidad que tiene poco tiempo también. Es una especialidad que se realiza en un ámbito hospitalario. Anteriormente se hacía en un tiempo de 3 años, ahora actualmente son 4 años en los que se complementa toda una serie de especialidades médicas junto con la combinación de los conocimientos que ya tenemos, los conocimientos de la odontología. Ahí en ellos pues, rotamos en diferentes servicios, hemos rotado en neurocirugía, en cirugía general y pues en base a todo eso se va complementando todo un programa para atender todas las patologías y condiciones que impliquen todo lo que viene siendo el macizo facial. Es una especialidad muy compleja, es una especialidad, bueno, muy meritoria porque pues en realidad yo creo que dentro del campo de la odontología es la que lleva el proceso más largo de formación, porque como dices Betty, pues lleva actualmente 4 años, a diferencia de otras especialidades que a lo mejor son de 3 años dentro del campo de la odontología, incluso hay unas de 2 años o 1 año y medio. Entonces es la más larga, extensa dentro del campo de la odontología. Pero bueno, Sí. ¿qué tema te gustaría, qué tema nos preparaste para el día de hoy, Betty? Pues podemos hablar acerca de algo que es, yo creo que el primer contacto que tiene una persona con el maxilofacial y son los terceros molares o muelas del juicio, también conocidas. La verdad es que es un tema que un especialista en cirugía maxilofacial lo trata todos los días. Es una preocupación constante cuando llegan a cierta edad los pacientes saber en qué condiciones se encuentran sus muelas del juicio. Bueno, las muelas del juicio, como lo dice la doctora, en realidad nosotros lo conocemos como terceros molares, pero en vista de que sale aproximadamente a los 18 años, cuando la persona adquiere la edad adulta y se supone que nosotros empezamos a tener un criterio y un juicio más racional, es por eso que nosotros le llamamos comúnmente muelas del juicio. Entonces, en otros países, incluso, bueno, en América Latina, en lo que es América del Sur, le llaman cordales, más que muelas del juicio. Ellos están acostumbrados a llamarles muelas cordales también, ¿verdad? Entonces, platícanos, ¿y qué personas hay que hacerles la extracción o la cirugía de estos terceros molares? Platícanos también por qué hay personas que no les salen muelas del juicio o no tienen las muelas del juicio. Así es. Las razones por las que se va a extraer para prevenir diferentes complicaciones es la principal indicación, que es extraer la tercera molar. Ahora, pues, ¿de qué depende de que algunas personas no tengan una, no tengan dos, o incluso no tengan las 4 terceras molares? Pues esto más bien corresponde a una teoría. Bueno, ya esta teoría que se refiere la doctora Chacón es lo genético. Es una teoría que dice que los seres humanos estamos tratando de ponernos acorde con nuestro entorno y estamos tratando los seres humanos de evolucionar. No requerimos tanto de las piezas o los órganos dentales, porque cada muela es un órgano dental. Entonces, ¿qué sucede? Que generación tras generación tienden a irse perdiendo el diente de atrás de cada grupo de dientes. Si tomamos en cuenta que hay un grupo posterior que son los molares, y son 3, el primer molar, el segundo molar y el último, el tercer molar, el desarrollo filogenético dice que para adaptarnos a nuestro entorno cada vez de comida más blanda, pues tiende a desaparecer el de mero atrás, que es el tercer molar o muela del juicio. Sin embargo, también hay personas que tienen ausencias congénitas y les faltan del grupo de los premolares el de más atrás, porque hay 2 premolares, el primero adelante, el segundo atrás,
y aproximadamente entre el 4 y el 5% de las personas ya no tienen el segundo premolar, y es cuando nosotros vemos los dientes de leche, que a pesar de que se deben de mudar aproximadamente entre los 11 y 12 años de edad estos premolares, o salir los premolares y mudar los dientes de leche, entonces estas personas permanecen con sus dientes temporales y aún después de muchos años, 2, 3 años, se hace el descubrimiento de que, bueno, pues toma uno la radiografía y no hay el germen o no está el premolar. Igual sucede con los dientes anteriores, con los incisivos, que son dos, el central, porque pues obviamente está al centro, y los laterales, porque están a un lado del central. Entonces, son dos dientes muy parecidos, que pertenecen al grupo de los incisivos, y también cuando haya alguna ausencia por este desarrollo filogenético es muy común también ver, sobre todo en la parte superior, que falta el lateral. Entonces, bueno, el canino es único en su grupo y es muy difícil que falte o que haya una ausencia congénita o una falta de formación del canino. Entonces, si a usted en su casa, que nos está viendo, o en el trabajo, le falta un canino, normalmente es porque está atrapado, como dice la doctora, o impactado, retenido dentro del hueso, o a lo mejor en su infancia se lo quitaron, le quitaron el permanente y le dejaron el de leche, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a abordar el tema de una vez, si te parece. Sí, claro Y que sí. bueno, quiero que me platiques más o menos cómo es el proceso de erupción de los terceros molares. ¿Por qué o a qué edad es recomendable extraerlas? Ok. Bueno, pues como ya se mencionó anteriormente, pues estos molares, el tercer molar, aparece en la etapa de la adolescencia tardía. Es un periodo comprendido entre los 17 y los 22 años de edad, y a partir de esta etapa, de esta edad, ya se empieza a erupcionar, ya empieza su proceso de erupción. Esta es la etapa más recomendable para extraer estas molares. Esto de hecho incluso se puede hacer simplemente, se puede optar por la edad, o también se puede llegar a optar por cuál es el mejor momento radiográficamente. Si ya el tercer molar, es visible a partir de los 9 años. A partir de los 11 ya se ve la corona radiográficamente, ya está completa, y más o menos a partir de los 14, 16 años ya se puede pensar en extraer el molar. También, ¿por qué? Porque ya se encuentra formado un tercio de la raíz y todavía ya está por finalizar el segundo tercio de la raíz. De la raíz. Ya cuando está formado el segundo tercio de la raíz, ya se puede extraer. No es necesario esperarnos a que esté completamente en formación el tercer molar. Ya se puede pensar en extraer entre los 17 y los 21 años. ¿Por qué? Porque también es la etapa en que el hueso tiene todas las condiciones más favorables para hacer la extracción. Fíjate que aquí es muy importante que las personas sepan que lo más conveniente a veces es tomar un estudio, una radiografía una ortopantomografía, un doctor Achacón. Okay. Bueno, pues de las complicaciones inmediatas y las más comunes, pues primero que nada es la inflamación de la mucosa. ¿Por qué? Porque generalmente pues este tercer molar no viene en una posición adecuada, el espacio es reducido, y también pues contamos con la cara distal, que es la cara más distante del segundo molar. En esa pues también la misma inflamación que ocasiona la erupción, esto puede hacer que se vaya traumatizando la encía, es decir, que se esté mordiendo el paciente, y esto ocasione una inflamación que es bastante molesta. Otro, pues también esta misma inflamación va a hacer que se forme un saco, y ahí se puede empezar a acumular restos de alimentos, y pues también esto en combinación con la flora normal que hay en nuestra boca puede ocasionar una pericoronitis. También pues lo que puede ocasionar mismo impactación del alimento en la cara distal y entre el tercer molar, pues puede ocasionar una caries, las cuales pues a veces, en ocasiones, no son fácil detectables, y pues finalmente el paciente termina perdiendo hasta 2 molares. Pues esto es muy importante, y bueno, volviendo a lo que es la pericoronitis, allá en casa les explicamos que es como la inflamación de lo que es la parte de la corona del diente, toda la cabecita del molar, y entonces se inflama, y bueno, pues es un círculo vicioso, porque se inflama y luego uno a veces se muerde y más se vuelve a inflamar, y bueno, se irrita,
A veces, pues obviamente también genera dolor y pues es preocupante, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos platicando con la doctora Beatriz Chacón Mireles y espérenos después de un breve corte cultural. Los esperamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta con la doctora Beatriz Chacón Mireles y queremos preguntarle algo que yo creo que es muy común que te pregunten en tu consulta. Doctora, bueno, Betty. Sí. Betty, ¿cuándo es conveniente conservar los terceros molares? Ok, bueno, pues la principal razón por la que se conserva un tercer molar es cuando se tiene el espacio adecuado, es decir, hay un espacio adecuado entre el segundo molar o el último molar y la cara anterior del borde mandibular. Si se encuentra un espacio adecuado, esto nos garantiza que va a haber una mayor facilidad para lograr una mejor higiene. También hay veces que por ser el último molar, porque la cercanía que tiene con los tejidos, a veces también es muy complicado hacer la higiene y pues aunque tengamos un buen espacio, pero si vemos que realmente es un paciente en que vemos que a futuro pues realmente va a ser una pieza que se puede carear y es más difícil para él mantener una buena higiene, pues a veces es también como que sopesar Pues la importancia, la ¿verdad? importancia exactamente sobre qué tanto conviene Conservarla conservarla. o extraerla. Exacto. La verdad es de que es el rincón de la boca, el rincón de atrás, y es como cuando uno barre ahí en el negocio o en su casa, pues a veces uno le pone más énfasis a barrer y trapear por donde va pasando la gente, ¿verdad? Y en los rinconcitos, pues como que lo vamos olvidando. Es igual en la boca, entonces, como es la última muela, tiende a acumularse mucho los restos alimenticios y generar cálculos, además de molestias, inflamación, y es muy común ver infecciones de terceros molares. Entonces, se puede hacer, como dice la doctora Chacón, de manera preventiva, ¿verdad? ¿Cómo se realiza este procedimiento? ¿Cómo haces la cirugía, por ejemplo, de un tercer molar o una extracción? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues primero que nada es una cirugía que se hace y se planea de manera individual, ya que no todos los pacientes pues, van a presentar simplemente el estado general del paciente. Hay pacientes que tienen alguna condición sistémica, alguna enfermedad, y pues ahí se tiene que planear. Ya una vez de que el paciente se encuentra apto para una cirugía, pues generalmente las extraemos bajo anestesia local. Ahí filtramos un poco de anestésico para lograr un bloqueo como tal nervioso para poder trabajar. Primero pues se realiza una incisión, se hace un colgajo para de esta manera ver en la parte donde vamos a trabajar. E incluso en ocasiones, como lo estamos viendo en la fotografía, pues se alcanza a ver un poco ya que el molar tuvo una fuerza suficiente como para erosionar el hueso, pero ya no tuvo una fuerza, sino que se encontró ahí con el segundo molar y esto le impidió erupcionar de manera correcta. Entonces solamente está cubierto por el saco pericoronario, ya no tiene un hueso ahí. Hay ocasiones en que el hueso sí está cubriendo totalmente el tercer molar, ya es necesario hacer alguna osteotomía o quitar el hueso que lo está cubriendo y de esta manera ya se tiene el acceso y la visibilidad hacia el tercer molar para después, ya sea el caso, se puede extraer por medio de alguna maniobra con elevadores o si no, pues va a ser necesario realizar algún tipo de odontosección para extraerla por partes. Y bueno, lo que se refiere la doctora es de que, bueno, en este caso en particular que se mostraron en la imagen, el paciente pues se levantó el colgajo, que es quitar un poquito la encía, a veces le llamamos nosotros o le explicamos al paciente como una ventana, y a través de esta ventana descubrimos si el molar está cubierto por hueso o por no. Cuando no tiene hueso, pues es más favorable porque nos permite meter algún instrumento para empujar un poquito. Eso se requiere, pues, no fuerza, porque algunas personas podrán ver que la doctora especialista invitada es del sexo femenino y a veces creen
que por ser mujeres no tienen la capacidad. Se requiere más maña que fuerza. Entonces ustedes no se dejen guiar por esa información. La verdad es de que la maña, la experiencia, el